devastador. Lo que Dios te responde hoy ante tu clamor no lo creerás, aquí está el secreto esperado. La noche era oscura, como si las estrellas se hubiesen escondido por miedo a lo que estaba por suceder. Juan, un hombre común de un pueblo pequeño, se encontraba de rodillas, clamando a Dios con la desesperación en su alma y un nudo en la garganta. Su llanto resonaba en el silencio, como un eco de dolor que atravesaba el viento. Pero esta noche, algo se movía en las sombras. Algo misterioso e inquietante. En la lejanía, brilló una luz extraña, tan intensa que parecía pulsar con vida propia. ¿Qué significaba aquello? Era como si el mismo cielo hubiera respondido a su clamor. En ese momento, un murmullo surgió entre los árboles, y Juan, con el corazón latiendo de forma violenta, sintió un escalofrío recorrer su columna. Era el instante en que el mundo se detiene, y cualquier cosa podía suceder. Pasaron los minutos, pero la luz permanecía allí, titilando como un faro en la noche. Los pájaros en el bosque callaron, y un silencio opresivo envolvió a Juan. Era como si el universo entero estuviera pendiente de su próxima jugada. De repente, una figura oscura apareció justo frente a él, y aunque su rostro era indistinguible, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Ven aquí, te he estado esperando», susurró la voz. La voz era profunda y resonaba como el trueno, pero también tenía un matiz de dulzura que prometía algo inexplicable. ¿Qué quería de él? La ansiedad lo inundaba mientras se preguntaba si este encuentro era la respuesta que tanto había anhelado. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para comprobar si todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like. Realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo murmullos lejanos que parecían advertencias. La figura se acercó un paso más, y Juan sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. A su alrededor, el aire se volvió denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de esperanza y miedo. Entonces, escuchó una palabra clave que lo paralizó: elección. En ese instante, su mente se llenó de recuerdos, de decisiones que había tomado y de posibilidades no exploradas. ¿Qué clase de elección podía estar en juego? ¿Qué era lo que realmente Dios le estaba pidiendo? Con el corazón en un puño y la respiración entrecortada, Juan se dio cuenta de que no solo estaba pidiendo ayuda, sino que estaba en el umbral de algo mucho más grande. Algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Se atrevería a descubrirlo? La figura se detuvo a escasos centímetros de Juan, y en ese instante, el tiempo pareció suspenderse. La elección que debes hacer, definirá tu destino, continuó aquella voz etérea, cada palabra resonando en el aire como un tambor lejano. Juan tragó saliva, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba aún más, como si el universo entero presionara sobre él. El resplandor que emanaba de los ojos de la figura era deslumbrante, pero había algo profundamente inquietante en su presencia. Tantas preguntas llenaban la mente de Juan que sentía que iba a estallar. ¿Qué significaba esa elección? ¿Es que estaba destinado a algo más grande? Mientras su mente luchaba por encontrar respuestas, una brisa helada se filtró entre los árboles, trayendo consigo el murmullo de voces antiguas. Eran voces familiares, sombras de decisiones pasadas que empezaban a cobrar vida en su memoria. Juan, cada decisión que tomes impactará no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean, continuó la voz, ahora más fuerte, más urgente. Una oleada de recuerdos lo abrumó, su madre llorando por su padre perdido, su hermana sentada en un rincón, sin saber cómo seguir adelante. Eran rostros que lo habían estado esperando a él, en su búsqueda de respuestas. Con cada recuerdo, Juan se daba cuenta de que todo lo que había vivido lo había llevado hasta ese preciso momento. Era una responsabilidad gigantesca. ¿Qué debo hacer?, logró preguntar, su voz un susurro casi inaudible. La figura se inclinó hacia él, y Juan sintió el frío calar en sus huesos.
Debes decidir entre el miedo y la esperanza, dijo, y por un instante, el bosque se volvió completamente gris. Si eliges el miedo, te quedarás atrapado en la oscuridad, si eliges la esperanza, una nueva vida se abrirá ante ti. Juan sintió un torrente de emociones atravesar su ser, el deseo de proteger a su familia, el anhelo de curar viejas heridas, y, al mismo tiempo, un abrumador pánico que amenazaba con consumirlo. Había tanto en juego, y él se sentía tan pequeño. Pero había una parte de él que ardía con el deseo de seguir adelante. El silencio volvió a hacerse presente, y el brillo de la figura comenzó a desvanecerse. Recuerda, Juan, la elección siempre está en tus manos. Confía y decide. Con un último destello, la figura desapareció, dejando a Juan a solas, sobre una tierra temblorosa y cargada de posibilidades. El eco de las palabras resonó en su mente, atrapándolo en un ciclo de reflexión. ¿Qué significaba realmente decidir entre el miedo y la esperanza? ¿Qué vida quería construir? La presión se hacía cada vez más palpable. La intensidad del momento era desgarradora, llenándolo de ansiedad y anticipación. Luego, cuando parecía que todo estaba en calma, un sonido terrible rompió la atmósfera, un grito desgarrador surgió desde las profundidades del bosque. Juan se volvió con rapidez, el corazón desbocado en su pecho. La oscuridad había comenzado a moverse de nuevo, y él sabía que debía actuar. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por su familia? ¿Qué elección haría en ese momento decisivo? La noche había comenzado a revelar sus secretos, y la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. El viento aullaba entre los árboles, llevando el eco del grito que todavía resonaba en la mente de Juan. Su corazón latía furiosamente, y la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor como un abrazo fatal. Sin pensarlo, se adentró en el bosque, decidido a encontrar la fuente de ese terrorífico sonido. Cada paso parecía un desafío, como si la naturaleza misma quisiera detenerlo, y las ramas crujían como quejas ante su avance, las sombras jugaban a su antojo, distorsionando su perspectiva y llenándolo de inquietud. Recordó las palabras de la figura, la elección entre el miedo y la esperanza. ¿Acaso había tomado ya una decisión al caminar hacia lo desconocido? Mientras su mente jugaba con esas ideas, un nuevo grito lo sacudió, más cerca esta vez, y su ser se llenó de una urgencia incontrolable. ¡Ayuda!, resonó una voz familiar, llena de agonía y desesperación. Juan se detuvo en seco, sintiendo como si un fogonazo de luz lo atravesara. Era el voz de su hermana, Clara. Su pecho se apretó en un gesto involuntario, y la imagen de su rostro asustado invadió sus pensamientos. No podía dudar. Era el momento de actuar. Con un nuevo impulso, corrió en dirección al sonido, los árboles a cada lado parecían susurrar advertencias, pero su amor por Clara era más fuerte que cualquier temor, el suelo temblaba bajo sus pies, y la neblina empezaba a formarse, dándole un halo de misterio y peligro. Juan alcanzó un claro, y lo que vio lo dejó helado. Allí, en el centro, vio a Clara, atrapada entre lo que parecía un torbellino de sombras. Eran tentáculos de oscuridad, pulsando y retorciéndose, como si tuvieran vida propia. Clara, gritó, pero su voz salió apagada, como si el aire lo traicionara. Las sombras giraron en su dirección, y, por un breve momento, Juan sintió el miedo inundar su ser. Para él, la elección ya no era abstracta, sino inmediata, tanto literal como visceral. O nada, o todo. Las sombras se acercaron más, y con cada paso, la desesperación en los ojos de su hermana se hacía más evidente. La oscuridad la reclamaba, y Juan no entendió, si no hacía algo ya, la perdería para siempre. Se plantó firmemente, sintiendo cómo brotaban nuevos destellos de determinación. Clara, confía en mí, gritó, lanzando su mano hacia ella. De un momento a otro, con un grito ahogado, las sombras se abalanzaron, y Juan sin pensarlo retó todo. Con el corazón latiendo en su garganta, avanzó hacia la oscuridad tras la figura de su hermana, dispuesto a arriesgarlo todo. El aire se llenó de un zumbido atronador. Cuando estaba a punto de alcanzarla, una figura emergió del torbellino, una manifestación genuina del miedo que había evocado. Sus ojos destellaban con un brillo malvado, y en su voz resonaron ecos de traición. ¿Qué harás ahora, Juan? ¿Elegirás el miedo que te devora, o la esperanza que te consume?
Juan sintió que su corazón dejaba de latir por un instante. La cruda realidad era tangible, apabullante. ¿Cómo podría enfrentarse a esa entidad que había nutrido su temor más profundo? En su desesperación, recordó el momento con la figura del bosque, el peso de la elección. Y así, en un instante de claridad, comprendió que la esperanza no era un destino, sino una batalla diaria. La ocupaba una nueva fuerza, su voz, ahora firme, retumbó en el aire: opto por la esperanza, elijo creer que puedo salvarla. En ese instante, una luz deslumbrante emanó de él, rompiendo la oscuridad como un relámpago, y las voces del bosque comenzaron a corear, cada una resonando con una nueva energía. Pero el monstruo no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Un temblor sacudió la tierra, y una risa burlona llenó el aire mientras la batalla comenzaba. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría realmente superar sus propios miedos? La lucha por la esperanza apenas comenzaba, y el costo podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. En ese momento crucial, con la vida de su hermana en juego, las sombras extrañamente comenzaron a retroceder. ¿Pero sería suficiente? La respuesta, oculta entre las sombras, aguardaba en el próximo giro del destino. La luz que brotaba de Juan se expandió, como un faro en la negrura que amenazaba con engullirlo todo. Sin embargo, el poder de la oscuridad no se disipaba fácilmente. El monstruo, con su risa burlona resonando en el aire, comenzó a desafiar esa chispa de luz, como si a cada instante se alimentara del miedo y la duda que Juan había llevado dentro de sí toda su vida. «Eres solo un niño», susurró el monstruo, su voz como un eco gélido entre las sombras. «¿Crees que puedes ganar esta batalla con palabras vacías? ¿Acaso los héroes nacen de la esperanza? Tu hermana está condenada». Juan sintió como esas palabras le atravesaban el pecho, como dagas afiladas. Pero la imagen de Clara, atrapada y desesperada, lo despertó de su parálisis. Ella necesitaría más que su simple voluntad, necesitaría que él se enfrentara a su propio quebranto. «Clara», gritó nuevamente, dejando que su voz resonara con cada grano de fe que aún le quedaba. «Nunca dejaré que te atrape. Lucharé por ti». La luz que emanaba de su ser pareció titilar, pero esa luz comenzaba a reflejar algo más que fe, era la energía pura del amor que sentía por su hermana. Al entenderlo, un torrente de memorias lo inundó: risas en el patio, noches bajo las estrellas, secretos compartidos en susurros. Esa conexión invocó una fuerza que no había anticipado. En un segundo de inspiración, Juan cerró los ojos y, con cada latido de su corazón, oró. Las sombras, al sentir su súplica, se agitaron, y con la oración llegó la esperanza. El eco de cada palabra resonó en el aire, y las sombras comenzaron a temblar. La figura oscura, aunque poderosa, parecía desvanecerse lentamente entre el fulgor que Juan había invocado. «Te enfrentaré con lo que me une a ella», dijo, con la voz más fuerte que nunca. Y con esa declaración, la luz creció nuevamente, ardiendo con una fuerza inusual. Se convirtió en un torbellino brillante que bailó alrededor de Clara, creando un escudo entre ella y el terror que la aprisionaba. «No puede ser», gritó el monstruo, pero sus súplicas resonaban de forma diferente, ahora llenas de una furia que crecía en cada instante. La oscuridad comenzaba a bordear la luz, a retorcerse como una serpiente herida, apuntando a Juan, y ya no era solo su hermana en juego. En ese momento, comprendió que el destino mismo estaba en sus manos, la esencia misma de su amor y valor aglutinaba todo su ser, y en el vértigo de la batalla, Juan visualizó a la figura del bosque, esa que había conocido antes de todo esto. «La decisión está en mí», recordó. Y entonces, ejecutó su movimiento final: «Ya no soy solo un niño. Soy el que elige esperanza, y esta oscuridad no tiene poder sobre mí ni sobre Clara». En ese instante, un rugido ensordecedor resonó, y la luz se intensificó, repeliendo a la entidad oscura. Las sombras comenzaron a quebrarse, como si fueran cristal en una tormenta. Juan sintió cada fibra de su ser vibrar en armonía con la esperanza que infundía su declaración, pero, en el último momento, las sombras se arrastraron hacia él, tratando de atrapar su esencia a través del miedo, susurrando verdades retorcidas que amenazaban con deshacer la luz que había generado. «Antes no eras más que un niño perdido, ¿qué te hace creer que eres un héroe ahora?
La voz volvía a resonar, fría, cortante. La mente de Juan atravesó un torbellino, luchando contra las dudas que emergían de su pasado. Nunca había sido un héroe, siempre había fallado, y ese eco amenazaba con consumirlo. Sudor frío le cubrió la frente mientras se debatía entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el miedo. Con un último grito de desesperación, sintió que todo se desvanecía a su alrededor. Y en ese instante, la oscuridad se acercó. ¿Podría realmente salir vencedor de esta batalla? ¿Podría ser suficiente la luz que brillaba en su corazón, o el monstruo siempre se haría más fuerte en su mente? La decisión estaba pendiente, y lo que sucedería en el siguiente latido podría cambiar todo. La negrura envolvió a Juan como un abrazo helado, asfixiante. Las sombras se hicieron más densas, como si quisieran devorar su luz, sumergiéndolo en un abismo de confusión y desesperación. Los ecos de sus palabras de valiente determinación se perdieron en la oscuridad, y el monstruo se acercó, su aliento helado cortante como cuchillas. ¿Ves?, volvió a murmurar el monstruo, su tono burlón despertando viejos miedos. Esa luz, no es más que un destello. Tu corazón está lleno de dudas, y eso es lo que yo utilizaré para alimentarme. Juan cerró los ojos con fuerza, recordando los instantes que había compartido con Clara. Su risa, sus abrazos, los cuentos al caer la noche. La esencia de su amor lo envolvió, una manta cálida en medio del frío abrumador. Tenía que resistir, tenía que mantener viva esa luz. La fe que había invocado era su única arma. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó la cabeza. No eres más que una ilusión, gritó, su voz resonando con claridad. Mi amor por Clara es más fuerte que cualquier sombra. Tu poder no tiene dominio sobre mí. Las sombras retumbaron, y la risa del monstruo se transformó en un grito de furia, desgarrador e intenso. Juan sintió que la oscuridad lo empujaba con más fuerza, pero se mantuvo firme, aferrándose a su fe. En ese instante, recordó las enseñanzas de su abuela: la luz más brillante nace de la fe inquebrantable y el amor verdadero. Esa frase resonó dentro de él como un estruendo. La luz que emanaba de su corazón comenzó a formar un resplandor a su alrededor, calando en el gris fulgor de la oscuridad. La figura del monstruo retrocedió, confundida por esa repentina oleada de energía pura. No, no puede ser, sollozó la criatura, viendo cómo su dominio comenzaba a desvanecerse. Juan levantó ambas manos, sintiendo la corriente vital fluir a través de él, y poco a poco, la luz se expandió, formando un escudo sobre Clara. Eres nada sin mi miedo, le respondió Juan con fervor. Pero, aunque el impulso de esperanza lo impulsaba, sabía que no era suficiente. La oscuridad estaba ahí, agazapándose, dispuesto a atacar cada duda que creciera en su interior. El monstruo, lleno de ira, lanzó un ataque desesperado, lanzando un torrente de sombras hacia Juan. Con cada aliento, las sombras parecían gritarle: eres un perdedor. Siempre lo serás. Pero Juan sabía que había algo más en él. Su voz, más fuerte que la tormenta de sombras, se alzó en un clamor nuevamente. Por Clara. Y siguiendo el ímpetu de sus palabras, canalizó todo su amor y su esperanza. La luz estalló hacia adelante, formando una onda que contrarrestó las tinieblas. Las sombras se dispersaron momentáneamente al impacto de esa fe explosiva, girando en el aire como hojas atrapadas en un torbellino. Pero el monstruo, enseñando sus afilados dientes, gritó desde la distancia: volveré. Un héroe no es más que un niño que aún no ha enfrentado el verdadero terror de su corazón. Juan sintió que un frío helador lo atravesaba. La idea de su fracaso, de que la lucha nunca podría terminar del todo, comenzaba a sembrar dudas en su mente. Con un último aliento de luz, vio cómo la figura oscura se desvanecía, pero en la penumbra de su corazón, las palabras del monstruo resonaban insidiosamente. Sería capaz de mantener la luz encendida, con Clara aún atrapada, y el monstruo prometiendo regresar. Juan se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. La batalla no solo era externa, el verdadero enfrentamiento sería dentro de él mismo. Y con cada latido, el miedo y la esperanza chocarían en una danza mortal. Podría mantenerse firme cuando el verdadero monstruo surgiera en su interior. La luz titilante aún iluminaba el espacio,
pero el eco de la oscuridad estaba justo detrás de él, esperándolo con promesas de desesperación. ¿Podría realmente convertirse en el héroe que necesitaba ser, o estaba condenado a repetir los errores de su cabello? La batalla estaba lejos de terminar. Juan se encontró respirando pesadamente, sus manos todavía brillando con la luz que había invocado. Pero en su interior, el eco sombrío del monstruo seguía resonando, como un tambor que marcaba el ritmo de sus dudas. Podía sentir la tensión en el aire, como si cada sombra estuviera al acecho, esperando un momento de debilidad para atacar otra vez. La figura de Clara parecía distante, atrapada entre la luz y la oscuridad. Ella lo miraba con esos ojos llenos de confianza, pero también de miedo. Era una mezcla devastadora. Juan no podía fallar, no podía permitir que el monstruo volviera a ganar terreno. Clara, murmuró, su voz apenas un susurro. Se acercó con la esperanza de que su luz pudiera alcanzarla. Estoy aquí. No te dejaré. Pero cada paso que daba era más difícil que el anterior. Las sombras crecían, susurrando promesas de rendición, intentando seducirlo a la desesperación. ¿Cuánto tiempo podría resistir? ¿Podría realmente mantener a raya aquella oscuridad que amenazaba no solo con devorar su luz, sino también con destruir su alma? A su alrededor, el ambiente cambió. Las sombras comenzaron a danzar en formas grotescas, como serpientes que se retorcían hacia él. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Sintió que no solo luchaba contra el monstruo, sino también contra sí mismo. Contra sus propios miedos y su incapacidad, esos que habían estado presentes toda su vida. Levántate, Juan, se dijo a sí mismo, apretando los puños. No puedes dejar que esto te venza. Clara te necesita. De repente, el suelo tembló levemente bajo sus pies. Juan miró hacia abajo y vio cómo las sombras parecían moverse con voluntad propia, pulsando y latiendo en un ritmo inquietante. Sus ojos se abrieron como platos mientras comprendía la magnitud del peligro. Esa no era solo una lucha por Clara, era una lucha por su propia alma. El monstruo apareció de nuevo. Esta vez era aún más imponente, una sombra caótica con ojos que brillaban como brasas. «Qué engañado estás, Juan», dijo con una voz profunda y resonante. «Tu luz es solo un faro en la oscuridad, y mientras más brille, más fuerte será mi poder». «No», gritó Juan, inseguro, pero su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Tú no me controlas. No soy tu presa». Y así, el enfrentamiento comenzó de nuevo. Juan sintió como el miedo intentaba consumir la luz que había invocado, una batalla real en su interior. Cada palabra que decía, cada recuerdo que evocaba sobre Clara era un baluarte contra la sombra. Pero no era suficiente, las paredes de su fe comenzaban a colapsar, la criatura se acercó, inspirando terror y dudas. «Tu amor es débil», dijo, y esas palabras se sentían como dagas en su pecho. «Y cuando te falte esa luz, estaré ahí para llevarte al abismo». En un instante de claridad, Juan recordó lo que había aprendido de su abuela. Las sombras podían ser desafiadas, pero requerían más que solo coraje. Requerían una entrega total. «Por mi amor, por Clara», gritó, sintiendo una burbujeante respiración de esperanza en su pecho, con un diezmo de energía, extendió sus manos y conjuró un rayo de luz tan brillante que mostró cada rincón de la oscuridad, empujando al monstruo hacia atrás, pero no sin susurros de tristeza y desasosiego untándose en su mente. «Volveré», resonó la voz del monstruo de entre las sombras, y cada letra era una promesa heladora. La lucha solo ha comenzado. Ante esa certeza, Juan vaciló. Su corazón latía con fuerza, el sonido retumbante llenaba el aire. No estaba seguro de si podría soportar el peso de esa lucha una vez más. Tenía que encontrar una manera de cerrar la puerta a esa oscuridad, pero, ¿cuánto tiempo podría sostener la luz sin que el miedo se manifestara una vez más? La idea persistía, zumbando en su mente como un mosquito desesperado. Y en ese momento, el suelo comenzó a resquebrajarse cual cristal, y Juan se vio obligado a decidir. Seguiría luchando sin saber si sus esfuerzos podrían ser en vano, o se rendiría y dejaría que la oscuridad reclamara lo que le quedaba de esperanza. El abismo se abría, y las sombras lo envolvieron con una risa escalofriante.
La verdadera batalla estaba por comenzar, y su fe se pondría a prueba como nunca antes. ¿Podría encontrar la manera de permanecer en la luz, o caería en la nefasta oscuridad, arrastrando consigo a Clara? Cada segundo era un desafío, y cada suspiro, una amenaza. La noche aún no había terminado. El suelo se fragmentó bajo los pies de Juan, un rugido de oscuridad que amenazaba con tragarlo. Un grito ahogado salió de su garganta mientras las sombras se retorcían a su alrededor, convirtiéndose en tentáculos que intentaban arrastrarlo hacia el abismo. Miró a Clara, su luz iluminando su rostro, pero sus ojos estaban llenos de angustia y terror. «Clara», exclamó, extendiendo la mano hacia ella como si pudiera salvarla con solo tocarla. Pero la distancia entre ellos crecía, como si el monstruo quisiera separarlos no solo físicamente, sino también emocionalmente, destrozando cada lazo que los unía. Las risas del monstruo resonaban en el aire etéreo, como ecos de un pasado que jamás podría olvidar. «No puedes salvarla, Juan», decía, cada palabra un golpe directo en su alma. «Eres débil y estás destinado a ser consumido por tu inseguridad. La luz no es más que una ilusión». «Cállate», gritó Juan, tembloroso pero decidido. No podía permitir que esa criatura alimentara su desesperanza. En su interior, sentía que el calor de su amor por Clara ardía con una intensidad renovada. A ella la había amado en cada palabra, cada susurro y cada mirada. Ese amor era su única arma, concentrando toda su energía. Juan dejó que la luz fluyera desde su pecho, creciendo hasta hacerse tangible. Era como si cada recuerdo compartido con Clara lo empujara hacia adelante, su risa, los momentos de paz, las promesas de un futuro juntos. «La luz no es solo mía», proclamó, su voz reverberando en el vacío que los rodeaba. «Es nuestra». Las sombras se encogieron ante su declaración, como si las palabras blandieran una espada. Juan sintió el poder de su amor repeler la oscuridad, y la luz lo envolvió como un manto cálido. Se dio cuenta de que no estaba solo. Clara estaba con él, en espíritu, y nunca había estado tan presente. La figura grotesca del monstruo vaciló, sus ojos de brasa parpadeando con incertidumbre. «No puedo, esto no puede ser», rugió, y en la confusión, Juan vio su oportunidad. Junto a la luz brillando en su mano, tomó un suspiro profundo. Movedizo, se lanzó hacia Frontil con toda la fuerza y claridad que pudo reunir. El rayo de luz se intensificó, y en una explosión de energía, Juan sintió que realmente podía marcar la diferencia. Las sombras gritaban mientras la luz se expandía en todas direcciones, arrastrándolas consigo, pero el monstruo no fue el único que se resistió. La aterradora verdad llegó a la mente de Juan como un eco lejano. La fuerza que lo alimentaba también provenía de sus propias dudas y temores. La luz era poderosa, pero podía desvanecerse si no mantenía su fe. «Juan», murmuró Clara, su voz ahora apareciendo con claridad en el susurro de la luz. «Nunca dejé de creer en ti». Como si esas palabras le dieran alas, Juan redobló su esfuerzo. Rupor, gritos y solidificaciones de sombra se abrían a su paso. Pero el suelo no dejaba de resquebrajarse. Los trozos de tierra se hundían, convirtiéndose en un voraz torbellino donde lo sombrío intentaba atrapar a Juan. «¿Vas a dejar que tus miedos te atrapen?», resonó el monstruo, burlón. «Eres solo un joven asustado». En ese instante, decidió enfrentarse a su verdad. «Sí, tengo miedo, pero no me dejaré vencer». Con las manos levantadas, dejó que la luz se transformara en un escudo, iluminando los detalles de su entorno, y enfocado en Clara, procesando el fuego ardiente que experimentaba en su pecho. Sin embargo, el abismo seguía abierto y el monstruo sonreía. «Siempre estaré aquí, Juan», dijo, mientras la tierra bajo sus pies se desmoronaba cada vez más. «La luz se apaga, y yo siempre volveré». Juan sintió un nudo en su garganta, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría mantener esa luz encendida, o cedería a la oscuridad que se desbordaba a su alrededor? La batalla de su vida no era solo contra el monstruo, sino contra lo que llevaba dentro. Mientras todo se tornaba más y más oscuro, vio un destello de esperanza. Pero en lo más profundo del abismo, un nuevo miedo emergió. ¿Y si esta batalla a la que había entregado su alma resultara ser una trampa? Clara susurró, en un grito apagado, mientras la oscuridad comenzaba a cerrar su abrazo.
¿Sería capaz de salvarla y a sí mismo, o terminaría siendo solo un eco de lo que pudo haber sido? La oscuridad se cerraba sobre Juan como una manta pesada y fría. Su respiración se hacía más difícil, cada inhalación traía consigo el sabor amargo de la desesperanza. Las sombras estaban más vivas que nunca, moviéndose y retorciéndose a su alrededor, como si disfrutaran del terror que causaban. Con cada segundo que pasaba, sentía que la energía de su luz flaqueaba, como si las palabras del monstruo hubieran filtrado veneno en su alma. Clara, gritó una vez más, su voz resonando en el abismo, un eco que regresó sin respuesta. Inclinó la cabeza hacia el suelo agrietado y se encontró con retazos de su vida, fragmentos de recuerdos, risas compartidas, caminos transitados, sueños inconclusos que ahora amenazaban con desvanecerse en la oscuridad. Juan respiró hondo, buscando aferrarse a la esperanza, al amor que había nutrido su luz. Pero la criatura siguió burlándose, su voz siniestra envolvente. La luz que crees tener es solo un destello, un fuego que pronto se extinguirá. ¿Lo ves? Todo lo que amas te abandonará. Un alarido interno surgió dentro de Juan. Ese sentimiento de vacío, de no ser suficiente, comenzaba a asomarse. No. No me dejes caer, suplicó, mientras las sombras se alzaban nuevamente, alargando sus tentáculos oscuros hacia su corazón. En medio del caos, sintió un susurro familiar en su mente. Era Clara, su voz suave y tranquilizadora se repetía, una melodía que lo anclaba. Siempre estaré contigo, Juan. Nunca me has perdido. Las palabras giraban en su cabeza, resonando como un mantra, nunca me has perdido. Con cada repetición, el fuego en su interior comenzó a encenderse nuevamente. No me dejaré vencer, se dijo a sí mismo, aunque el miedo palpitaba en su pecho. Solo un instante de duda sería suficiente para que la sombra se alimentara de su inseguridad. Entonces, mientras una nueva ola oscura se abalanzaba sobre él, Juan cerró los ojos. Recordó a Clara, su risa, sus sueños, sus esperanzas. La luz que había creído en riesgo, empezó a intensificarse, un brillo cálido que resistía la asfixiante oscuridad. Podía sentir que esas memorias se entrelazaban con su esencia, fusionándose con su voluntad de luchar. Voy a luchar por nosotros, prometió, abriendo los ojos. La amargura se transformó en determinación. Juan levantó las manos y dejó que la luz emergiera con un brillo renovado. Las sombras chillaban, encogiéndose, atormentadas por su resurgimiento. Eres solo un recuerdo, gritó con fuerza, su voz haciendo eco en el vacío como un trueno. La criatura, ahora tambaleándose en su confianza, gruñó con rabia. Te haré pagar por esto. La oscuridad siempre regresa, siempre. Y entonces, algo comenzó a cambiar en el aire. Juan anticipó lo que iba a suceder. Un destello de luz parecía abrirse paso entre las grietas del abismo, y con él, la posibilidad de rescatar a Clara. Pero la oscuridad no se rendiría fácilmente. La planta de sus pies se sentía ligera, como si el abismo mismo temiera su luz. Sintió que podía despegar, pero aún no en ese momento, el monstruo lanzó su último ataque, un torbellino de sombras que lo envolvió y lo arrojó al suelo. Juan cayó de rodillas, la luz chisporroteando, amenazando con extinguirse por la presión de la desesperación. Juan, la voz de Clara resonó en su mente, firme como un faro. Nunca estás solo, nunca. Con un grito desgarrador, se levantó de nuevo, su luz reavivándose con cada segundo. La oscuridad intentaba abrazarlo, pero él, con el corazón rebosante de amor y esperanza, supo que tenía que enfrentarlo. ¿Qué pasará si no puedo más?, se cuestionó, las dudas aún acechando. Pero antes de que pudiera rendirse a sus pensamientos, un destello brillante surgió repentinamente entre las sombras. Era una luz distinta, una chispa de vida que prometía más que solo una lucha. ¿Podría dejar que esa luz lo guiara, llevando consigo la esencia de Clara y su amor? La batalla no había terminado, pero él lo sabía, el camino hacia la victoria estaba a punto de revelarse. Las sombras se erguían, desafiándolo una última vez, pero un nuevo poder bullía dentro de él. La oscuridad temía lo que iba a suceder. ¿Te atreverás a desafiarme otra vez?, resonó la voz, pero Juan ya había tomado su decisión. Eso no era solo una lucha por Clara,
era la reclamación de su propia humanidad. No estoy solo, gritó, y todo a su alrededor comenzó a brillar con una luz casi cegadora. El monstruo se retorció, su risa superficial se convirtieron en gritos de angustia. Juan sintió que se acercaba a una nueva revelación, un calabozo donde quizás ni él ni Clara habrían estado antes. Pero el precio a pagar por esa luz y esa verdad sería uno inesperado. ¿Podría ser que la verdadera batalla no era con el monstruo en sí, sino con los secretos que éste había dejado entre las sombras? La verdad desesperada se escondía, a la espera de ser descubierta. La luz a su alrededor se intensificó, formando un torrente brillante que desafiaba la penumbra que lo había rodeado. Era como si un sol interno se hubiera despertado dentro de Juan, y aunque el monstruo se retorcía de furia, su poder empezaba a flaquear. Las sombras que antes parecían invencibles comenzaron a disolverse, a desvanecerse como humo ante una ráfaga de viento cálido. «No. No puedes hacer esto», gritó el monstruo, su voz llena de desesperación. Se tambaleaba, echándose atrás, como si la luz de Juan lo quemara. Y en ese momento, Juan comprendió algo fundamental: cada sombra, cada miedo, cada inseguridad, era un reflejo de su propia alma, una manifestación de sus dudas y sufrimientos. Con cada paso que daba hacia adelante, la luz brillaba con más fuerza. Se acercó más al monstruo, quien ahora parecía una figura temblorosa y vulnerable. «Eres solo un eco de lo que he vivido», le dijo Juan, su voz resonando con la seguridad que había encontrado. «No tengo que dejarme arrastrar por tus mentiras. Nunca me has tenido, y nunca me tendrás». El monstruo extendió sus manos, tratando de captar algo de poder en la desesperación del momento. «Pero Clara, ¿qué pasará con ella? Ella está atrapada por la verdadera oscuridad, no por mí. La sombra que sientes la utiliza como tu punto débil». Frías gotas de sudor comenzaron a rodar por la sien de Juan. La mención de Clara fue un golpe, un recordatorio de lo que estaba en juego. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, la ansiedad empezando a infiltrarse en su voz. «Lo que no ves es que la verdadera batalla no es aquí, entre nosotros», dijo el monstruo, volviendo a tomar algo de confianza al ver la vacilación de Juan. «Clara está atrapada en un lugar mucho más oscuro del que imaginas. La luz que buscas para salvarla no es suficiente». Juan sintió que su pecho se apretaba, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Pero también lo sintió como una llamarada interna, su amor por Clara nunca había estado más presente. Recordó su risa, su calidez, ese brillo en sus ojos que siempre parecía levantarse por encima de la tristeza. No podía permitir que esa luz también se apagara. «Si es así, tengo que encontrarla. No puedo rendirme». El monstruo sonrió cruelmente, su rostro en sombras ainda deformado. «Entonces, tendrás que adentrarte en el abismo de tus propios miedos para liberarla. La oscuridad te espera, te está llamando. Solo aquellos que están dispuestos a enfrentar lo impensable pueden encontrar la verdad». Juan lo miró con determinación. Aunque una parte de él temía el abismo que se avecinaba, otra parte anhelaba conocer la verdad que necesitaba desenterrar. Era un dilema desgarrador, pero su amor por Clara era el ancla que no permitiría que se hundiera. «Voy a ir a donde sea que esté. Ninguna sombra puede detenerme». Con estas palabras, Juan sintió que la luz que había convocado resplandecía aún más. Se volvió hacia el abismo, su corazón latiendo con fuerza, mientras una oleada de energía lo impulsaba. Las sombras a su alrededor titilaban, agachándose ante su determinación. De repente, un estruendo resonó por el aire. Una grieta se abrió en el suelo, como si la misma tierra estuviera respondiendo a su convicción. Una bruma oscura y densa emanó de ella, rebelándose contra la luz, buscando devorarlo nuevamente. «No», gritó Juan, pero era demasiado tarde. La grieta absorbió la luz a su alrededor, aullando en busca de una nueva presa. Él estaba a punto de ser devorado por la oscuridad, a pesar de su valor. Mientras caía, una visión se dibujó ante él, una imagen de Clara atrapada, su rostro pálido y desesperado en medio de una tormenta de sombras. La luz de Juan parpadeó, sufriendo por el desgaste de la lucha. Todo se tornó en un torbellino. La pregunta lo asaltó: ¿podré salir de esta oscuridad y llegar a ella antes de que sea demasiado tarde?
En el instante de la caída, un nuevo destello de luz brilló dentro de él, pero ¿sería suficiente para enfrentarse a lo desconocido? El abismo le ofrecía el mayor desafío de su vida y el tiempo se estaba agotando. La luz en el interior de Juan empezó a crepitar como un fuego recién avivado. Mientras caía en la oscuridad, su amor por Clara se transformó en una chispa vibrante que iluminaba cada rincón del abismo. El eco del monstruo sonaba lejano, pero su advertencia resonaba en su mente. Necesitaba enfrentarse no solo a la oscuridad externa, sino también a aquellos miedos que habían tomado forma en su alma. Clara, gritó, dejando que su voz atravesara las sombras. En la espesa oscuridad, el dolor se mezcló con la esperanza, formando un puente que lo guiaba hacia ella. Antes de que lo consumiera por completo, una visión de su hermana apareció en su mente, su risa rescatando los recuerdos de la calidez familiar. A medida que el abismo lo abrazaba, un destello de luz se encendió dentro de Juan. Una claridad renovada le dio fuerza, como si cada latido de su corazón se tradujera en energía que desafiaba la oscuridad. No estoy solo, murmuró, su voz un susurro de determinación. Esta vez, se levantó en el aire, más seguro de su propósito, las sombras comenzaron a agitarse a su alrededor, intentando socavar esa nueva luz. Eres un tonto si crees que puedes rescatarla, murmuró el monstruo, su voz como el susurro de un amigo traicionero. La verdadera oscuridad es más profunda de lo que imaginas. Pero Juan no cedió. El amor es más fuerte que el miedo, respondió, tomando cada palabra como un mantra. Se dio cuenta de que la luz fluía de su amor por Clara, de la conexión que compartían. No sería un héroe perfecto, pero su fe en el amor era inquebrantable. Bajo él, la grieta se ensanchó, revelando un imponente vacío, y en el horizonte oscuro, vislumbró una figura conocida, Clara, atrapada en la niebla de las sombras. Su corazón se encogió ante el terror en sus ojos, pero también vio un destello de esperanza. Ella lo necesitaba. Con el impulso de un torbellino, Juan se lanzó hacia adelante, superando el miedo que intentaba atarlo. La luz que emanaba de él se expandió como un faro entre las tinieblas. «Voy a salvarte», gritó, proyectando su luz hacia Clara, quien luchaba entre las sombras. Las garras de oscuridad comenzaron a soltarla, sintiendo el poder creciente de la luz de Juan. A medida que la distancia se cerraba, las sombras agitaban sus tentáculos, intentando apresar de nuevo a Clara, tratando de anular la conexión que crecía entre ellos. Pero Juan no se detendría. «Clara, confía en mí», volvió a gritar, sintiendo que cada palabra resonaba con sinceridad y amor. En ese momento, sus manos se unieron, una conexión vibrante que creó un puente entre el brillo de esperanza y la desesperación. La luz de Juan comenzó a envolver a Clara, y lentamente, la oscuridad se disolvió a su alrededor. Ella sonrió, el brillo en sus ojos regresando a medida que la luz fusionaba sus corazones. «No puedo», exclamó, justo antes de que las sombras intentaran llevarla de nuevo. Pero Juan mantuvo el agarre firme. «Eres más fuerte de lo que piensas. No te rindas», instó Juan, y sintió que su amor se intensificaba, convirtiéndose en una ola que arrastraba a las sombras lejos de Clara. Un rayo de luz emergió del fondo de su ser, cortando la penumbra como un cuchillo filoso. Las sombras gritaron, pero era demasiado tarde. La luz de Juan se convirtió en un torrente que arrastró a Clara, liberándola del yugo oscuro. Cuando ella se acercó finalmente a él, sus manos se entrelazaron en un abrazo que irradiaba calidez y seguridad. De repente, el monstruo, ya debilitado, rugió descontrolado. «Nunca podrás escapar de mis garras. Siempre regresaré». Las sombras se fundieron en una tormenta, pero ya no podían tocar la luz que brillaba entre ellos. Juan miró a Clara, su rostro resplandecía de confianza. «No, ya no. Esta vez, tú y yo nos enfrentamos juntos». Y así, levantaron sus manos, combinando la luz de sus corazones, creando un estallido de energía que invadió la oscuridad. «Hasta nunca», gritó Juan mientras la luz estallaba como un relámpago, arrasando con las sombras que antes los mantenían separados. El grito del monstruo se ahogó en el torrente de luz, desvaneciéndose con un resplandor final que liberó la penumbra que había creído imbatible. Cuando todo se despejó, encontraron un claro iluminado por la luz del amanecer. Habían vencido a la oscuridad, no solo al monstruo,
sino a sus propios temores. Juan y Clara se miraron, sabiendo que la lucha no había terminado del todo. Las sombras podían regresar, pero ahora tenían la certeza de que juntos eran invencibles. Siempre estaré aquí, afirmó Juan, con una firmeza que resonaba en sus palabras. Clara sonrió, su risa era el eco de un nuevo comienzo. Y así, juntos, dieron un paso hacia la luz, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les traiga. Ahora que has llegado al final de esta historia, no te vayas sin suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad tan especial. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre este final increíble. ¿Te sorprendió la valentía de Juan? ¿Qué piensas que pasará con ellos en el futuro? Tu opinión es valiosa. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más, es momento de mostrar apoyo.